Buenas tardes, muchachos. Esperaremos unos 5 minutos para que ingresen sus compañeros. Por favor, gracias. Nuevamente, buenas noches, chicos y chicas. Esperaremos unos hasta y 35, por favor, para que ingresen sus compañeros y damos inicio a la clase. Ya, ahora sí. Sí, no se estaba grabando todavía. Ya, muy bien. Nuevamente, esta es cómo se representa el MUX, ¿ya? Ahora nosotros estamos desglosando con esto, con lo que estamos viendo acá, cómo es que funciona internamente un MUX, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi entrada, cada una va a ir a una entrada distinta, ¿sí? Listo, ¿ya? Para yo habilitar el I0, por ejemplo, el 0, a ver, hagamos una pequeña tabla aquí, ¿ya? A y B, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Qué es lo que representa esto en la función? Nos representa que 0, 0 va a liberar a I0, 0, 1 va a liberar a I1, 1, 0 va a liberar a I2, a la entrada 2, y 1, 1 va a liberar a la entrada 3, ¿sí? Entonces, una vez que conozco yo todo esto, sé qué entrada tiene que liberar a cuál, ¿ya? En este caso, yo, por ejemplo, para I3 tengo que liberar a I3, pero cuando los dos estén en 1, ¿ya? Entonces, yo voy a derivar de acá el 1, o sea, los no negados, acá, listo. Entonces, esa va a ser la salida I3. Ahora, la salida I2 me dice, yo tengo que liberarla cuando tenga A, cuando tenga yo A, o sea, sin negar, y B negado, ¿ya? Porque recordemos que todo lo que estamos haciendo acá se ve reflejado en la tabla de verdad aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo digo A negado, B negado. Eso significa, ¿ya? A negado, B, A, B negado y A, B, ¿ya? Todo eso representan esta tabla de verdad, ¿ya? Entonces, yo lo único que hago es simplemente marcar las entradas que tienen que ser parte acá. Acá, por ejemplo, yo tengo A, B negado, como aquí dice, ¿no? Entonces, para liberar ahí uno, que yo que tengo que tener A negado, B. Entonces, yo saco por acá el A negado y luego B, sin negar. Y por último, A negado para I0 y B negado. ¿Ok? Muy bien. Una vez que yo he detenido estas cuatro, internamente lo que va a hacer el multiplexador va a hacer agarrar un OR de todas estas cuatro entradas para que yo pueda tener solamente una salida. La salida O. ¿Está bien? Y es así simplemente como funciona internamente un multiplexador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya sabemos nosotros cómo funciona un multiplexador, ahora vamos a ver cómo funciona un demultiplexador, ¿ya? Esto es muy importante porque en base a lo que nosotros hagamos ahorita, es lo que nosotros vamos a ver después. Es decir, vamos a hacer problemas con esto, ¿ok? Demultiplexador. Ahora un demultiplexador es lo contrario a un multiplexador. Quiere decir que tengo una entrada, voy a tener varias salidas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo voy a tener tres salidas, ¿ya? Entonces tengo I, tengo la salida 0, la salida 1 y la salida 2, ¿sí? Con tres entradas, yo, a ver, necesito, ya, una salida más, ¿sí?
¿Por qué? Porque voy a tener yo dos compuertas de control, ¿ya? A y B, ¿ok? Y aquí O3. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que por una entrada que yo tenga, voy a tener 4 salidas, ¿ya? Entonces, internamente, ¿cómo es que funciona este demultiplexador? ¿Ya? Lo vamos a dibujar en este momento, ¿ok? Muy bien. Entonces, veamos. Yo tengo acá mi entrada, ¿sí? Y acá tengo mis compuertas, que acá esta vez lo voy a hacer aquí arriba, ¿ya? Y acá yo voy a tener múltiples salidas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, para que mi salida, digo mi entrada, pueda salir por cualquiera de estas, acá un poquito más arriba yo lo voy a hacer, tienen que ser activadas. Entonces, lo único que yo voy a hacer es un proceso similar a lo del multiplexador, solamente que al revés, ¿sí? Es decir, las 4 entradas, es decir, la entrada va a estar repetida, más bien dicho, en las 4 salidas, ¿ya? Entonces, acá yo voy a tener A y A negado, y B y B negado. Entonces, lo mismo hago acá. Por ejemplo, si yo tengo A y tengo B, voy a hacer su tabla. Ya, esto lo voy a bajar un poquito. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Acá voy a tener esto, miren. En esta parte nosotros vamos a hacer lo siguiente. Y ya. Cuando sea 0, 0, yo voy a sacar por 0 la salida 1 o la salida F en este caso, ¿ya? Y 0, 0, 0. Ya. Cuando sea 1, lo voy a sacar por acá y por ningún otro lado más. Cuando sea 2, lo voy a sacar por el 2. Y cuando sea 3, lo voy a sacar por 3, ¿ya? Y F va a ser la función que va a ir a la entrada. Entonces, si yo estoy sacando por acá, entonces tengo que condicionarlas a las 4. ¿Cómo voy a sacar? Y veo, miren, para 0, este va a ser O0, O1, O2 y O3, los cuales yo voy a tener que sacar. Para O0 simplemente sale con A0 y B0, en este caso como el anterior, A negado, B negado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sacar de acá el negado y también de acá el negado. Listo, con eso simplemente me va a habilitar este y no me va a habilitar ninguno más, ¿sí? Entonces, acá yo tengo A negado, B, ¿sí? Entonces, yo tengo acá A negado y luego B, sin negar. Y eso va a sacar a la salida 1, a la salida O1, ¿ya? Lo propio aquí, A, B negado. Entonces, yo saco aquí A y acá B negado. Y eso me va a habilitar para la salida O2, ¿sí? Y finalmente A y B, sin negar, ninguno, ¿ya? Y listo, eso me habilita para la salida O3, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo que este método solamente va a habilitar a una salida? Porque si nosotros ponemos otras entradas, esto va a tener o 1, 0 o 0, 1, o siempre va a haber en esta parte, a ver, déjenme mostrarles con esto. Sí, siempre va a haber en esta parte de las entradas de los controladores un 0, lo que hace que no voy a poder sacar ninguna otra cosa más que ceros por esa salida, ¿ya? Tiene que cumplirse las dos condiciones, es decir, A negado, B negado, para que ambos se pongan en 1 y recién salga por ahí nuestra entrada I, en este caso F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si digamos yo tengo, por ejemplo, 0, 0 acá, entonces acá se me va a fijar un 0, 0 negado, va a ser un 1, 1, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, con la misma entrada 0, 0, acá se va a volver un 1, pero B va a sacar un 0. Entonces acá O0 no va a sacar nada, ¿sí? Con 0, 0. Recordemos que el tercero, este es 1, 0, ¿sí? Entonces A va a tener un 0 y B va a tener un 1. Entonces tampoco saca nada. Y al final, 1, 1, pero como las entradas son 0, 0 de los controladores, entonces este tampoco no va a sacar nada. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo confiar en que mi multiplexador depende del control, de dónde quiero sacar yo la salida. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora sí. No vamos a hacer directamente la arquitectura de un comparador, pero más o menos vamos a explicar cómo funciona, porque la arquitectura de un comparador la tienen en su libro y es un poco tedioso y largo de hacer, ¿sí?
Y además, en este punto ya no es importante, más bien es importante saber cómo funciona. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros hacemos una separación acá, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para un comparador, digamos, AB, el comparador nos va a dar tres parámetros, ¿sí? A mayor a B, A menor a B y A igual a B. ¿Sí? Bueno, en componentes electrónicos existen variantes. Por ejemplo, hay otros comparadores que tienen esto. A mayor o igual a B o A menor a B. ¿Ok? Sí. O si no, simplemente hay A mayor a B o A menor a B. Y no hay A igual a B. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros vamos a tomar el caso general del componente, ¿sí? Que es este, que tiene tres salidas y dos entradas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona internamente? Bueno, no internamente, sino cómo funciona el componente. Lo vamos a ver aquí. Miren, acá yo voy a tener cuatro entradas. A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Ok? Y acá igual. B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Sí? Este es el diagrama básico. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Solamente tres salidas. A mayor a B, A menor a B y A igual a B. ¿Ok? Entonces, cuando mi entrada, que todo esto es A y todo esto es B, sí, porque en componentes electrónicos solamente vienen de 4 bits, comparadores. ¿Ok? No vienen de más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Simplemente lo que yo voy a tener va a ser la comparación de estos bits con estos bits, ¿ya? Entonces, si A es mayor a B, este va a estar en 1 y este va a estar en 0 y en 0. Ahora, si A es menor a B, obviamente, este va a estar en 1, este va a estar en 0 y este va a estar en 0. Y ahora, si A es igual a B, esto va a estar en 0, esto va a estar en 0 y esto va a estar en 1, ¿ya? Ahora, generalmente existe un error en Proteus, no sé si será entre los controladores también, que no te marca esta tabla que debería marcarte. Nosotros vamos a trabajar con esta tabla ya para los ejercicios. Pero lo que hace Proteus es lo siguiente, ¿sí? Cuando A y B son iguales, entonces, digo, cuando A es mayor a B, te marca esto. 1, 0, 0, si más no me equivoco. Y cuando y B, A es menor a B, te marca esto. Pero cuando A es igual a B, te marca esto, que nos dice que A es mayor a B y A es igual a B, ¿sí? Y la verdad, no sé si es un error de los componentes o un error de Proteus, ¿ya? Porque nos marca esto, que ya un poco dificulta nuestro entendimiento, ¿ya? Para fines prácticos, nosotros en la práctica solamente vamos a usar esta tabla, ¿sí? O sea, en este caso nosotros vamos a utilizar esta tabla, ¿sí? Esta tabla, la tabla original del componente ideal, ¿sí? Esta tabla nosotros no lo vamos a utilizar, ¿sí? Pero se los recomiendo porque pueden hacer la prueba en Proteus que algunos otros componentes, como nuestro Proteus, el que usamos nosotros, no es original, es medio pirateado, algunos componentes no funcionan bien. Uno de ellos creo que es los multiplexadores. Ya, entonces hagan la prueba por favor con ello y vean qué cambios hay en su tabla para rediseñarlo en Proteus, ¿ya? Pero para nosotros, en la práctica, solamente vamos a tomar en cuenta esto, ¿sí? La tabla original. Ok, entonces, ¿se ha entendido el funcionamiento básico de nuestros componentes, los componentes que vamos a utilizar ahora? Digan, Sí, sí. ya, perfecto. Esto tiene que quedar muy claro porque en base a esta explicación nosotros ahora vamos a tener recién la aplicación de estos en ejercicios, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya hemos empezado a explicar los componentes, vamos ahora a entrar a la resolución de problemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver nosotros? ¿Sí? Vamos a ver simplemente cómo podemos nosotros ver, o por lo menos, sí, ver el funcionamiento, o por lo menos entender el funcionamiento de un multiplexador. ¿Ok? Entonces, lo vamos a hacer esto primeramente por el método de Carnot. Posteriormente lo vamos a hacer por el método de MSI. ¿Qué es MSI? El método de MSI nos dice que podemos hacer transcodificadores
utilizando multiplexadores, ¿ya? Y entonces, vamos a ver los dos métodos de manera simple. Entonces, yo voy a tener lo siguiente, miren, el problema va a ser el siguiente, ¿sí? Transformar el código de SD a exceso de 3. ¿Ya? Es un problema sencillo. ¿Ya? Esto por acá, por eh, MSI y por mapas de Carnot. ¿Ya? Así lo vamos a nosotros, porque no se puede escribir todo, simplificar mapas de Carnot. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que yo voy a hacer es anotar mi tabla. ¿Ok? Entonces, yo voy a anotar acá. A, B, C y D. Y aquí W, X, Y y Z. ¿Está bien? Entonces, yo con esto voy a poder lograr esto. Miren, acá yo voy a anotar mi código en BCD. ¿Sí? Que voy a rellenar de... Ya, listo. Este es mi código BCD. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a iniciar con el exceso de 3. Y recordemos, el exceso de 3 es simplemente iniciar la tabla con el número 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Simplemente ahorita por lo pronto estoy anotando toda la tabla que necesito yo transformar y convertir. ¿Ya? Entonces, hasta mientras, yo lo que necesito hacer primeramente, a ver, ustedes pueden decirme, ya que se han avanzado mapas de Carnot, ¿cuál sería el paso que yo tendría que dar primeramente para hacer esta conversión? ¿Ya? Consideren que cada letra de acá, W, X, Y, Z, va a ser una salida. ¿Ok? Entonces, con esa condición, yo lo que voy a tener es simplemente una tabla que trate de hacer unas 4 salidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primeramente? Miren, voy a considerar cada uno de estos de manera independiente, ¿sí? Una salida independiente. ¿Para qué? Para que funcione mi transcodificador. ¿Ok? Entonces, primeramente, acá yo voy a anotar los números. Ya, acá bien, empieza con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 10 bits, 10, digo, 10 conjuntos de bits para formar del 0 al 9. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿por qué se usa antes? Una breve explicación. ¿Por qué se usa el código BCD y no simplemente binario natural? Porque existen pequeños componentes llamados displays. No sé si lo han visto, son unas cajitas así que tienen más o menos barritas así, aquí un puntito, ¿ya? Que se prenden más o menos del 0 al 9, pero pasando este límite, cuando llegan, por ejemplo, al 10 binario, esto, por ejemplo, se va a poner en A, porque en hexadecimal es así. El 11 binario va a ser B, el 12 binario va a ser C, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es importante para nosotros ver el código BCD, ¿ya? Porque sirve para eso, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora continuamos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Primeramente voy a anotarme y voy a hacerme un pequeño mapa de Carnot, ¿sí? Esto lo voy a hacer muy rápido porque ustedes ya han visto cómo se hacen los mapas de Carnot, ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, anoto acá los datos que voy a tener acá. Yo, ¿ya? Y aquí, listo. Y acá anoto simplemente, ya, acá voy a anotar
los bits a los que pertenecen. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Primeramente, yo voy a seleccionar todo esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿ya? Para que yo tenga y ya no tenga que dibujarlo tanto, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo 4? Porque si lo ven, si se dan cuenta, yo tengo 4 salidas. Entonces, voy a anotar yo cómo tengo que yo utilizar estas 4 salidas, ¿ya? Entonces, para fines prácticos, yo voy a tener acá la salida W, acá yo voy a tener la salida X, acá yo la salida y acá yo la salida Z. ¿Ok? Entonces, con esto, yo lo que voy a hacer es simplemente marcar. Por ejemplo, para W, ¿qué bits yo uso acá? 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Entonces, 5, 6, sí, 7, 8 y 9. ¿Ya? Porque ven, 5 es este, 6 es este, 7 es este, 8 es este y 9 es este, ¿ya? Entonces acá yo tengo ya mi primera salida. Posteriormente en X, ¿cuáles yo voy a tener habilitadas? 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y 9. Entonces yo anoto 1, 2, 3, 4 y 9. Posteriormente para Y, ¿cuáles yo tengo? 0, 3, 4, anoto 0, 3, 4, luego 7, 8, ¿sí? 7 y 8, ¿ya? Y por último en Z, ¿cuáles yo voy a tener? Voy a tener intercalados, ¿sí? 0, 2, 4, 6, 8, ¿ya? 0, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con los otros que faltan? Miren, acá falta, por ejemplo, yo estoy haciendo solamente BCD. Acá faltan del 10 al 15, ¿verdad? Entonces yo los voy a considerar como fibolianos. ¿Está bien? Entonces, yo acá voy a anotar con un marcador, con un resaltador amarillo, los que son fibolianos, ¿ya? Entonces, fibolianos. Mejor lo haremos con un verde para que se pueda notar, ¿ya? Fiboliano. Ya, bueno. Fiboliano, 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 Fiboliano y Fiboliano. Ahora, ¿por qué yo puedo considerar acá fibolianos, pero si digamos me dieran otra palabra, no podría considerar? Porque aquí me dice simplemente transformar código BCD a exceso de 3, ¿sí? Pero si me dijera transformar de manera exacta código BCD a exceso de 3 o transformar un transcodificador exacto, en ese momento yo no podría utilizar fibolianos, ¿sí? Pero acá como solamente me dice transformarlo, yo puedo utilizar fibolianos, ¿ya? Entonces, esa es una interpretación que yo tengo que tener acerca de lo que me piden a mí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como ven, yo estoy anotando todos los fibolianos en todas las tablas porque yo voy a considerar todos los fibolianos en todas las tablas, ¿sí? Porque después de todo, recordemos, acá solamente yo voy a introducir este código del 0 al 9. No voy a introducir ningún otro código más. Es decir, no voy a introducir el binario natural u otras combinaciones que no estén dentro de acá. Entonces, eso me garantiza que utilizando fibolianos no va a cambiar mi función. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, pudiera sacar más cifras acá? Por ejemplo, el 10 en binario natural, el 11 en binario natural. En ese momento ya no puedo utilizar yo fibolianos, ¿sí? Por eso te dicen transformar código BCD a exceso de 3 o transformar de manera exacta código BCD a exceso de 3. Porque a veces nosotros vamos a tener, conforme vayamos avanzando en la materia, más problemas en los cuales nuestra salida, por ejemplo, tiene que ser BCD, pero siempre van a salir otros datos que nosotros no queremos, entonces ahí sí vamos a necesitar un transcodificador correcto, o sea, un transcodificador preciso, ¿sí? Y no vamos a poder usar fibolianos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ustedes ya conocen la mecánica de cómo hacer esto, ¿verdad?
Sí, es simplemente esto. Miren, yo voy a considerar estos, voy a considerar todo esto, y al final yo voy a considerar también todo esto para el primero, ¿sí? Entonces, para el segundo, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Voy a considerar todo esto, luego voy a considerar todo esto, y luego voy a considerar todo esto, ¿sí? Para el tercero, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Voy a considerar todo esto, y luego voy a considerar todo esto, ¿sí? Y para el cuarto, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Voy a considerar todo esto y voy a considerar todo esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo voy a tener? Con esto, yo voy a dibujar. Para W, yo voy a tener lo siguiente. Miren, todo A y B negado. ¿Sí? Porque todo eso se cumple. Entonces, yo noto A y B negado. Or, acá yo voy a considerar, por ejemplo, aquí es, si nos fijamos en el mapa, acá yo tengo todas estas dos filas son D, ¿ok? Y luego todas estas dos filas son B. Entonces voy a tener D, B, ¿ok? ¿Por qué? Porque B sin negar son todas estas dos filas horizontales. Y D sin negar son todas estas filas verticales. Entonces la intersección de estas dos es esta. ¿Sí? Ahora, por lo pronto, yo voy a volver a tener mi B, pero esta vez ahora con C, porque ahora estas dos filas son C sin negar, ¿ya? Y ahora con eso yo ya tengo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para simplificar un poquito más W? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A B negado más B, D más C. Listo. Para mí, eso sería W. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer lo mismo con X. ¿Qué es lo que tengo en X yo? Miren, yo tengo B negado, porque recuerden, B negado es esta fila y esta fila, ¿sí? Entonces, con B negado yo tengo también D. Entonces, B negado D. Por acá, nuevamente, B negado, pero esta vez con C. B negado con C, ¿sí? Y finalmente yo voy a tener esto. Miren, C negado, D negado, que es toda esta fila, y ahora discriminamos simplemente esto, que es P. ¿Ok? Entonces, simplificando un poquito más, yo voy a tener, en este caso, B negado, D más C, por C negado, D negado, B. ¿Ok? Entonces, para mí esto es X. ¿Ya? Y bueno, lo dejaremos momentáneamente por acá porque ya se nos está acabando el tiempo y no quiero que se corte ya la, la reunión. Entonces, voy a dejar de compartirlo y lo voy a cortar en este momento para que ustedes puedan ingresar con el mismo enlace, ¿sí? Con el mismo enlace. Entonces, los espero. Hasta la siguiente sesión. Ya muy bien, muchachos. Vamos a esperar unos 2 minutitos nomás para que continúen entrando sus compañeros. ¿Ok? Y continuamos.
Ya bueno, conforme vayan ingresando sus compañeros, nosotros vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? En acá, ¿verdad? Muy bien. Como seguíamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Simplemente yo voy a... un momento, permitir a los compañeros. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a hacer lo mismo para Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo en Y? C denegado y CD, ¿sí? Entonces, yo voy a anotar aquí. C denegado por CD. ¿Qué es lo que les recuerda a esto? Simplemente es un XOR. Es decir, eh, C, XNOR, D, ¿sí? O si quieren, C, XOR, D. ¿Ya? A eso equivale esta función. ¿Sí? Muy bien. Ahora, finalmente, para Z. ¿Qué es lo que yo voy a tener para Z? A ver, en este caso yo voy a tener todo denegado. ¿Sí? Acá no hay distinción. Solamente es denegado. Entonces, yo ahora tengo todo el circuito. Miren, yo tengo W, yo tengo X, yo tengo Y yo tengo Z. ¿Sí? Si yo quisiera continuar con esto, simplemente puedo yo graficarlo, es decir, hacer el circuito, dibujar el circuito y me saldría la solución total, ¿ok? Con 4 salidas, obviamente, ¿sí? Vamos a ver más o menos, más o menos saldría el circuito así, ¿sí? No lo vamos a hacer el circuito porque va a ser un poquito largo y el propósito de esto es saber cómo se hace por el método MSI, ¿ya? Entonces, miren, yo por ejemplo voy a tener esto, A, B, C, D, y acá yo voy a tener mis salidas, mis entradas. Para, por ejemplo, W, yo voy a tener un pequeño circuito aquí, donde van a entrar todas mis salidas y voy a tener W. ¿Sí? Lo mismo yo voy a tener para los que, en este caso, aquí, por ejemplo, solamente PCT se emplean acá. Para X, ¿ya? Aquí en Y, por ejemplo, yo solo voy a tener CD. Entonces solamente CD van a entrar acá. Y luego para Z, simplemente yo voy a tener un denegado. Sí, un denegado que va a ser Z, ¿sí? Estas cajitas negras que yo estoy haciendo, que son cajas negras siempre, son lo que adentro va a tener el circuito, ¿ya? Entonces, una vez que ya han entendido este propósito, lo que yo voy a hacer ahora va a ser hacerlo mediante MSI. ¿Ok? Hacerlo mediante MSI, ¿ya? ¿Y esto cómo va a ser posible? Recordemos cómo funcionaba para nosotros el multiplexador, ¿ya? Es eso la base que nosotros vamos a usar para hacer el método MSI, ¿ok? Muy bien. Entonces, volviendo a la tabla anterior y pongan mucha atención, nosotros vamos a usar esta vez lo mismo que acá hemos usado, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Miren. Acá yo lo que voy a hacer es copiar todo lo que hemos resuelto aquí, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a llevar más abajito, ¿ok? Y lo voy a llevar acá. ¿Por qué? Porque ahora con esto yo puedo emplear lo que quería yo hacer, ¿sí? Miren, primeramente tomamos el mapa de Carnot como tal, ¿sí? Como si nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿ok? Es decir, si nosotros no hubiéramos eh, empleado los booleanos y nada de eso, ¿sí? Lo voy a completar ya, perfecto. Entonces, para acá, lo propio. Lo mismo voy a hacer acá.
¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo los 4 mapas de Carnot, es decir, ahorita estoy viendo, yo estoy corrigiendo los mapas que yo voy a utilizar acá. Lo que yo voy a tener con esto es un mapa limpio, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, que yo tengo los mapas limpios, miren lo que yo voy a hacer. Sí, a ver, esto está dibujado. Voy a dibujar mejor para que se entienda. Ya. Ahora miren, yo con mi resaltador, en este caso yo voy a usar un resaltador, voy a clasificar todas estas entradas como entradas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Miren, yo voy a tomar simplemente todo esto. Luego, todo esto. Posteriormente, yo todo esto y todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora yo lo que voy a hacer con eso va a ser anotar esto. Miren, esta para mí va a ser la entrada I0. Esta para mí va a ser la entrada I1. Esta para mí va a ser la entrada I3 y esta I2. ¿Por qué? Porque yo me estoy basando en esto. Miren, I0, recordemos que nuestro diagrama I0 era 0, 0, ¿no ve? AB, 0, 0. I1 era AB, 0, 1. I2 era, digo, I3 en este caso, ¿ya? I3 era 1, 1. I4 era 1, 0. Digo, I2 era 1, 0, ¿verdad? Entonces, esto correspondía, por ejemplo, a la nomenclatura de nosotros AB, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer después de clasificarlo así? Simplemente, lo que yo voy a hacer es ahora tomar esto y esto y esto. ¿Cómo? Miren, ahora presten mucha atención a lo que estamos haciendo, ¿sí? Y cero, ¿qué va a hacer? Y cero va a hacer nada, cero, porque no tiene una entrada. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que no hay ningún bit en uno ahí. Entonces, I1, ¿qué va a hacer? I1 va a ser, por ejemplo, solamente en términos de CD. Va a ser solamente D, es decir, D por C T negado. ¿Ya? Ahora, I2, ¿qué va a hacer? Que es este, que está bajito. Va a ser C negado. ¿Sí? E I3, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Miren, yo lo que estoy haciendo acá es clasificar cada uno de estos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 como una de las 4 entradas que va a tener mi multiplexador, ¿ya? Posteriormente yo lleno todo normal, acá. Todo como siempre, ¿sí? De mis bits, sin considerar booleanos. En este caso no los vamos a considerar. Ya se puede también, pero en este caso yo no quiero considerarlos, para hacerlo preciso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo solamente estoy tomando C y D? ¿Por qué ya no estoy tomando AB? Porque AB compone ahora mi entrada de control. Recordemos que mi multiplexor va a ser así. ¿Sí? A ver, lo haremos mucho más decente. Ya. Aquí voy a tener mi salida y aquí voy a tener mis 4 entradas. ¿Sí? Estas 2 entradas pertenecen a AB, que van a controlar qué salida va a tener O. Entonces, en este caso yo tengo lo siguiente, miren. Yo tengo solamente salidas en I1 e I2, I3 e I0 no tengo. ¿Por qué? Porque no los estoy considerando, porque en nuestro diagrama no nos piden y no nos interesa. Entonces, estos I0 e I3 van a ir a tierra, ¿sí? Y este I1 e I2 solamente pueden estar definidos por CD. Imaginen, por ejemplo, por un momento que todo lo demás no existe, ¿ya? A ver, vamos a dibujarlo en este momento. Por ejemplo, para I1, ¿sí? Todo esto no existe, ¿ya? Tampoco existe, a ver, tampoco existe todo eso, ¿sí? Lo único que existe es esta filita, ¿sí? Porque solamente esa filita pertenece a uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Considerar simplemente en términos de D.
porque acá todos estos dos son de positivo, o sea, de sin negar, ¿ya? Luego todos estos dos, estos que están al lado derecho, son C sin negar. Luego, estos que están al lado izquierdo son C negados y los extremos son D negados, ¿ok? Entonces, gracias a eso, yo simplemente estoy definiendo mi salida de I1 en función de solamente C y D. Ya no me interesa si pertenecen a A, B o no. Sí, porque eso ya está controlado por mi entrada de control. ¿Ya? Entonces simplemente hago eso. Marco los términos que corresponden solamente eh, a mi entrada. ¿Sí? Y vemos que acá es la misma entrada que tenemos ahí. Ya, perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo simplificarlo aún más. Miren, en vez de C denegado, yo puedo clasificar todo esto como simplemente C. ¿Sí? Entonces yo voy a anotar simplemente C. Porque se puede combinar. Aquí, miren, tengo D y tengo C. ¿Ya? Perfecto. Entonces yo ya he hecho acá mi primera conversión. Esto para W. Y ahora vamos a hacer lo mismo para X. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar lo siguiente. A ver, dibujemos bien. Ok, esto, esto y esto. Perfecto. Entonces, para esto yo voy a tomar lo mismo. Miren. Esto de acá, esto, luego este bit, nada más. Y ya, este bit más. ¿Sí? Listo. Como les decía, a nosotros no nos interesa ahora que pase, que suceda con AB, porque AB ya está definida en los multiplexores. Entonces, yo anoto. Ahora, siempre es bueno nosotros anotarnos acá al ladito a qué entrada pertenece, ¿ya? Acá, por ejemplo, 0, 1, esto es 2, esta es la entrada 3. ¿Sí? Porque si no, llegan a confundirse. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, confundir 0, 1, 2, 3. O sea, la entrada 3 con la entrada 2. Y eso no está bien, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que hago? Veo yo. ¿A qué pertenece I0? Es igual que I1, pertenece a D por C. Ahora, I1, ¿a qué pertenece? I1 pertenece a C negado, D negado. Sí, porque son igual. Y luego I2, I0 e I3 pertenece a C negado, D. ¿Ya? Y con esto yo ya tengo X. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer yo con Y y Z. Entonces, anoto. Por ejemplo, me falta una línea. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora voy a anotar todo esto. Ya. Posiblemente yo anoto estos. Ya. Y ahora yo voy a denotar qué entradas son. I0, I1, I3 e I2. Sí, acá igual. Yo para ahorrar un tiempo. Ya. Y acá lo propio. Entonces, finalmente lo único que me queda es hacerlo lo de Y y lo de Z, simplemente como lo hemos hecho los anteriores. ¿Ok? Para Y, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Miren, tenemos CD negados y CD sin negar. Es decir, CD en ambos negados and CD sin negar. Esto que les recuerda a un XNOR, o sea, not or exclusivo. ¿Ya? Entonces, directamente yo voy a anotar su símbolo. ¿Ya?
Acá en I1 también lo propio. Lo mismo, de hecho. En I2, digo, sí, en I2 simplemente es C negado D. Y en I3 es 0. Esto para Y. Y finalmente para Z. ¿Sí? Anoto otra vez. ¿Qué es lo que yo voy a tener acá? Simplemente yo voy a tener esto. Mira. Esto, esto, este. Ahora, miren, yo podría acá, por ejemplo, hacer ya, simplemente, por ejemplo, podría acá considerar denegado en ambos, porque ambos es, y eso es lo que voy a hacer, miren. Solamente son denegado ambos, tanto I0 como I1. I3 no tiene, e I2 es C negado, denegado. ¿Ya? Y con esto termino Z. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Miren, lo que yo voy a hacer es el circuito de esto y ahí recién, tal vez ahí van a comprender finalmente más o menos lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Acá yo más abajo voy a dibujar mis multiplexadores. Sí, los voy a hacer un poco mejor. ¿Ya? Y acá yo voy a anotar I0, I1, I2 e I3. Y acá dos que pertenecen a las entradas y una salida. Entonces, yo para ahorrarme todo el tráfico de estar escribiendo todo esto, voy a copiarlo y lo voy a llevar aquí. ¿Sí? Ya, listo. Para fines prácticos, yo voy a unir las patitas, ¿sí? Puedo hacer esto. Esto que se une con esto, este que se une con esto, esto que se une con esto. Y al final, estas van a ser mis entradas de A y de B. ¿Sí? Esta va a ser A y esta va a ser B. Ahora, ¿qué cosa yo voy a tener aquí en las salidas? W, X, Y y Z. ¿Sí? Hasta aquí básicamente es esto lo que hemos hecho ya. Hemos hecho una gran parte del trabajo. Recordemos, miren, acá cuáles tienen entradas. I1 e I2, ¿sí? I1 ¿qué es? D más C o D por C. Ok, entonces yo voy a dibujarlo con mi pluma acá, ese circuito, ¿sí? D por C. Pero miren, yo también tengo que usar D por C para el I0 de X. Entonces, lo único que voy a hacer es llevar acá el I0. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué tengo yo acá en I2? Una C negada. Entonces, acá yo voy a negar mi C y eso lo voy a llevar acá a I2. Perfecto. Acá yo lo voy a dibujar por esto. ¿Ya listo? Y con eso yo ya tengo las dos entradas. Sí, las otras dos pertenecen a cero. Ahorita vamos a ver esas dos. ¿Sí? Todas las entradas que tienen cero, de hecho. ¿Ya? Entonces, yo para X tengo ¿qué cosa? CD o DC. Ya están. Ahora, C negado de negado en AND. Entonces, yo me hago un AND con C negado y T negado.
¿ya? Que entren a I1, ¿ya? I2 es 0, e I3 es C y D negado. ¿Sí? Acá lo vamos a notar mejor porque no se nota. Es C negado de, sí, perfecto. Entonces en I3, C negado de, otro antes. C negado de, ¿ya? Pero veamos, acá yo tengo C negado de negado en X. ¿Sí? Este C negado de negado me sirve tanto para la entrada 2 de Y y de Z. Entonces las voy a llevar. Esta es mi entrada, y acá yo voy a llevar hasta la entrada 2. Tanto de Y como de Z. Sí, como me dice acá. Entrada 2, entrada 2. ¿Sí? Entonces, la entrada un 0 y 1 para Y son C, SNOR, D. Entonces yo voy a hacer esto. Lo anoto y ingreso las entradas acá. ¿Sí? Que son C, SNOR, D. Entonces, C, SNOR, D. Y finalmente para las otras, simplemente son D negados. ¿Ya? Para no confundirme, aquí yo voy a tener mi D negado y de acá voy a sacar. Para 0 y para 1. ¿Ya? Listo. Ya está. CD también está. Y luego las otras pertenecen a tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces con esas? Simplemente las voy a llevar a tierra. Como son ceros, entonces yo las llevo a tierra. Sí, a cada uno de ellos. Ya. Y acá también. ¿Sí? Les había dicho yo que estas son las entradas A, B, ¿verdad? Entonces, yo voy a dibujar estas entradas A, B como lo que son. Sus controladores de los multiplexores. ¿Sí? Esta es B y esta es A. Y listo. Yo con este circuito ya tengo un transcodificador mediante MSI. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Disculpen. ¿Se ha entendido todo lo que hemos hecho? Muchachos, Sí, sí, sí entendí. ya, perfecto. Ya, simplemente es eso lo que les piden cuando les dicen transcodificar por el método MSI. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tuviera que transcodificar, por ejemplo, a un código 2 en 5, aquí yo voy a tener más entradas. Por lo tanto, yo voy a tener más mapas. Porque recuerden, esta parte de acá son salidas, no son entradas. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener va a ser eso. ¿Sí? Mientras más multiplexadores tenga, yo más salidas voy a tener. Y puedo hacer esto, ¿sí? Lo único malo es que, digamos que para armar este circuito en el entorno real, yo voy a necesitar un poquito de más componentes, digamos, un poquito de más empalmes, no tanto componentes, porque yo creo que un multiplexador, dos multiplexadores, caben eh, en un componente electrónico, ¿ya? Y estas compuertas no son muchas, como ven. En cambio acá, si yo hubiera hecho por el método de Muxes, se hubiera tenido muchas más compuertas, ¿ya? Para eso es como sirve la sintetización por MSI. Ahora bien, miren, yo he considerado acá que mis diagonales horizontales son I0, I1, I3 e I2, ¿sí? Mis entradas del multiplexador. Yo también podría ver, por ejemplo, acá, considerado que en mi mapa de Carnot, mis entradas hubieran sido al revés. Es decir, este y 0, este y 1, este y 3 y este y 2. ¿Ya? Es indistinto. Es como ustedes quieran utilizar al multiplexador. ¿Ya?
Depende de ustedes. Sí, yo lo he hecho así para mantener el orden y más o menos tener ya una conciencia un poco más ordenada de cómo voy a sintetizar CIRE. ¿Ya? Pero simplemente eso es, por el método MSI. ¿Ya? Ahora vamos a ver nosotros eh, algo muy interesante, ¿sí? Vamos a ver el uso de los comparadores. ¿Ya? Ahora bien, eh, acá yo voy a escribir comparadores, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de la práctica, obviamente no completo, pero sí les voy a dar más o menos la interpretación. ¿Sí? El ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice, comparar tres números y sumar los dos mayores. ¿Sí? Dos mayores, sumar. ¿Sí? No nos dice sumar los dos mayores o iguales, solamente los dos mayores. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo resolver esto? Miren, tengo tres números. En programación, por ejemplo, si han visto, para hacer esto yo tendría un if dentro de un if, ¿no ve? Que si digamos A es mayor a B, entonces B o es mayor a C o es menor a C. Y si así en sumo, B es mayor a C. Y luego A es mayor a C. Si B es mayor a C o C es mayor a C, ¿cuál es de sumar? Y luego B es mayor a C y así. O sea, tres ifs anidados, o si no, un ciclo con unos cuatro ifs anidados que hagan esto. ¿Ya? Pero ¿cómo se resuelve en circuitos? Ya que nosotros no podemos usar ifs. Acá tenemos que resolverlo. Recordemos cómo estaba constituido nuestro componente. Era así, ¿verdad? A mayor a B, A menor a B y A igual a B. ¿Sí? En este caso no nos importan estos dos. Es decir, no nos importan A menor a B y A igual a B. Pero para nuestra resolución sí nos van a importar. ¿Por qué? Miren qué es lo que vamos a hacer nosotros. Ya, voy a tener lo siguiente. Si me voy a hacer una pequeña tabla donde yo tenga A mayor a B, B mayor a C y A mayor a C. ¿Ya? Esta. Solo estoy considerando esta entrada, ya del componente. Porque recordemos, a ver, para que no se confundan, este componente básicamente es este. X mayor a Y, X menor a y X igual a Y. ¿Ya? En este caso, mi X puede ser cualquier variable y mi Y puede ser cualquier variable. ¿Ok? Entonces, yo cuando tenga esto, lo que voy a hacer es simplemente clasificar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo dos números acá? Bien, voy a hacer toda su tabla. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo toda su tabla? Porque de acá yo voy a sacar conclusiones. ¿Por qué? Yo voy a clasificar con esto cuando se cumple una condición y cuando no se cumple una condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Acá yo voy a dibujar esto. A, B y C, los tres números, ¿ya? En este caso nos piden el problema, si no os recuerdo, que sean tres números en codificación exceso de tres, ¿ya? Pero recordemos, ¿cuál es la diferencia entre BCD normal y exceso de tres? Que simplemente BCD normal inicia con cuatro números y exceso de tres con el número tres, es decir, inicia este con cero y este con tres. Y la política se sigue. ¿Por qué? Porque los dos son semejantes, ¿ya? Porque las cantidades, por ejemplo, de mi 9 y de mi 9 en exceso de 3
son equivalentes porque, por ejemplo, si este es mi 0 y este es mi 1 en exceso de 3, va a ir aumentándose un bit a bit, como es en este caso del BCD, ¿sí? Entonces, la política de esto sigue tanto para, o sea, es práctica y es usable tanto para nuestros códigos BCD normales como los excesos de 3, pero solamente para estos dos, porque los otros ya siguen otras políticas, ¿ya? Para esos, primeramente, habría que transcodificar el código a BCD normal y luego recién hacerlo, ¿ok? Muy bien. Entonces, analizamos qué tenemos nosotros en la tabla. Miren, A es mayor a B. Ok, no es cierto. Entonces, por tanto, B tiene que ser mayor a A. ¿Sí? Ahora por acá, yo tengo B es mayor a C. No es cierto. Por tanto, acá vamos a analizar cada uno de los casos. Acá nos dice que B es mayor a A. ¿Sí? Y acá nos dice que C es mayor a B. Acá, ¿qué nos dice? A es mayor a C. No es cierto. Entonces nos dice que C es mayor a A. Si es que esto es cero, significa que el contrario es verdad. Es decir, si es que no es mayor, significa que es igual o es menor. ¿Ya? Nosotros vamos a considerar simplemente que sea menor a A. ¿Sí? Que C es mayor a A. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener, acá es B mayor a A. ¿Ok? Puede ser. C es mayor a B. Puede ser, pero C no puede ser, ya. C puede ser igual a A, digo mayor a A, porque C es mayor a B. Y recordemos que B es mayor a A. Es más o menos así el triángulo que se hace. C mayor a B, mayor a A. Sí, todo lo que hemos hecho acá es esto. Entonces los dos mayores son C y B. Y yo anoto acá, B y C, C y B. ¿Ya? Hasta ahora está entendido lo que estamos haciendo. Disculpen, muchachos. ¿Están entendiendo o no? ¿Puede repetir, Auxi? Ya, está bien. A ver, ¿desde qué parte más o menos no entienden esto? A ver, vamos a ir acá. Miren, yo estoy considerando acá las tres salidas de este tipo. ¿Ya? A mayor a B, B mayor a C y A mayor a C. ¿Sí? Ahora, si es que estas no se cumplen, o sea, como hemos analizado aquí, yo voy a considerar esto. Miren, si yo tengo A mayor a B en 1, significa que A menor a B es igual a 0 y A igual a B es igual a 0. ¿Ya? Ahora, si yo tengo A mayor a B es igual a 0, yo voy a tener A menor a B es igual a 1 o A igual a B es igual a 1. ¿Ya? En este caso, nosotros solamente vamos a considerar este. A menor a B igual a 1. ¿Ya? Porque considerar ya con la tercera entrada va a ser un poco tedioso. Y les voy a explicar por qué y cómo sintetizar ya esos, finalmente. ¿Ya? Entonces, por lo pronto yo tengo, si A mayor a B es 0, significa que B mayor a A es 1. ¿Ya? Entonces, si B mayor a C es 0, significa que C mayor a B es 1. ¿Ya? Hasta este punto, ¿qué nos dice? Que B es mayor a A y C es mayor a B. B es mayor a A y C es mayor a B. Finalmente tenemos que A mayor a C es 0. Por lo tanto, C mayor a A es 1. Es decir, que C es mayor a A. ¿Sí? O sea, si tenemos acá nosotros un 0, significa que el contrario de este es verdadero. O sea, si yo tengo aquí un 0 que en B es mayor a C, significa que C mayor a B está en 1, lógico. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer posteriormente? Como ya tengo esta condición que puede ser verdadera, yo anoto. B y C van a ser válidos. ¿Sí? Los que se van a sumar. A en C. ¿Ya? Entonces, posteriormente a esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer?
A ver, nuevamente, ahora analizamos el siguiente caso, ¿ya? ¿Cuál va a ser este siguiente caso? El siguiente caso que yo voy a tener va a ser el de A mayor a B, que significa en cero, que significa que B es mayor a A. Acá, lo mismo, B mayor a C. ¿Qué significa que C es mayor a B? Hasta acá todo bien, ¿sí? Pero acá nos dice que A es mayor a C. ¿Por qué? Porque está en uno lógico. Ahora, analicemos esto, miren. B es mayor a A. Y aquí nos dice que C es mayor a B. Pero acá nos dice que A es mayor a C. Lo cual puede ser, es imposible porque A es menor a B y C es mayor a B. ¿Sí? O sea, B es mayor a A y C es mayor a B. Por lo tanto, decir que A es mayor a C es imposible. Entonces acá no existe esta función y nunca va a existir. ¿Ok? Muy bien. Ya. Hasta esta parte han entendido, disculpen, porque nos queda mucho tiempo para hacer la sesión. ¿Está entendido lo que estamos Ahora sí, haciendo? Ya. Perfecto. ¿Ya? Ahora, está bien como estamos haciendo ahora, y eso quiero que razonen bien antes de cortar la sesión. ¿Está bien que nosotros analicemos esto así? ¿O sería de otra manera lo que tendríamos que hacer nosotros? Porque por lo pronto nosotros tenemos lo mismo, ¿ya? Acá, por ejemplo, nos dice 2 mayores sumar. Esta parte de 2 mayores sumar, por lo pronto no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque sumadores viene después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente mostrar, ¿ya? Solamente mostrar, ya no sumar, ¿ya? Ahora voy a cortar esto acá porque nos va a, si no, botar el Zoom, ¿ya? Entonces, ya saben, nuevamente entran al mismo enlace, ¿sí? Ok, los espero. Ya muy bien, muchachos. Esperemos un minutito más hasta que se unan sus demás compañeros, ¿sí? Ya bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar donde nos hemos quedado mientras sus compañeros van ingresando, ¿ya? Entonces, miren, este caso, por ejemplo, como les he explicado, no existe porque la tercera condición que nos da en uno nunca puede existir. O sea, si B es mayor a A y C es mayor a B, A nunca va a ser mayor a C.
porque si no sería un ciclo y sería algo ilógico. Entonces, esto que yo voy a hacer, simplemente no lo considero porque no puede existir. Ya, ahora tengo el siguiente. Acá nos dice nuevamente que B es mayor a A. Nuevamente nos dice acá que ahora B es mayor a C. Y acá nos dice que A es mayor a C. Y ahora analicemos. B es mayor a A. Y B es mayor a C. Y A es mayor a C. Entonces, nuestro triángulo sería así. Y este sí puede existir. B es mayor a A, perfecto. B es mayor a C. Acá está B es mayor a C. Y A es mayor a C. Sí, entonces este sí existe. ¿Sí? Acá nos dice los dos mayores. Entonces, acá tenemos los dos mayores. Anotamos entonces. Acá, los que van a ser son A y B. ¿Sí? Perfecto. Entonces, volvemos nosotros a analizar con esta misma. Si no era C mayor a A. A ver otra vez. Vamos a anotarlo. B mayor a A y B mayor a C y C mayor a A. Entonces aquí sería B mayor a y B mayor a C y C mayor a A. Sí, tienes toda la razón, son B y C, no son B y A. Buena observación. Perfecto, entonces nosotros acá tenemos dos condiciones en las cuales nos dan B y C. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a hacer este. Miren el cuarto. Aquí otra vez. B es mayor a A. Acá. B va a ser, sí, B va a ser mayor a C y A va a ser mayor a C. Sí, entonces anotamos. B va a ser mayor a C y va a ser mayor a A. Pero aquí nos dice que A va a ser mayor a C. Entonces, acá anotamos esto. Sí, B es mayor a A, B es mayor a C y A es mayor a C. Entonces, los que van a ser sumados son B y A. ¿Sí? B y A. Este es en C. ¿Ok? Ya, perfecto. Hasta este punto, nosotros ya hemos terminado con la mitad y hemos tenido un caso prohibido. ¿Ya? Entonces, ahora analizamos lo siguiente. A mayor a B. Y aquí nos dice C que es mayor a B, porque está en cero. ¿Ya? Y acá finalmente nos dice que A es mayor a C. Entonces anotamos. A es mayor a B y también a C. Entonces A es mayor a C y aquí C es mayor a B. Entonces se cumple A mayor a B, A mayor a B. C mayor a B, C mayor a B. Y A mayor a C, A mayor a C. Entonces, acá, ¿qué son? ¿Cuáles son los de datos? A y C. A y C. Y B lo dejamos en C. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí borramos estos. Y ahora anotamos los otros. Ya. B mayor a C y aquí C mayor a A. Ahora, A tiene que ser mayor a B. Y B es mayor a C. C es mayor a A. Acá otra vez entramos en una incongruencia. Miren, si A yo pongo mayor a B y este mayor a C, ¿cómo es posible que C sea mayor a A? ¿Ya? Entonces, este caso no existe. ¿Sí? Como el anterior. Ahora aquí nuevamente. A mayor a C. Entonces tenemos A mayor a B, B mayor a C y A mayor a C. Entonces, este sí nos da una condición real. A es mayor a B, B es mayor a C y A es mayor a C. Entonces, aquí sí se cumple. Tenemos, por lo tanto, A y B, que van a ser los números que vamos a sumar. ¿Ok? Muy bien. Con esto nosotros ya hemos terminado esta parte de los comparadores. ¿Por qué?
Porque con estos comparadores, yo ya voy a tener la política, o por lo menos la lógica, con la cual voy a evaluar esto. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la condición, por ejemplo? Para que D y C sean sumados, tiene que cumplirse estos tres negados. Para que también sean sumados, tienen que cumplirse estos dos. Entonces, miren, para que D y C sean mostrados, porque en este caso no los vamos a sumar, tiene que cumplirse esto. Miren, a este lo vamos a llamar X, Y y Z. ¿Sí? Entonces tiene que ser X, Y, Z negado, todos negados, o también X, Y, Z negado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos ver. Entonces, sintetizando esto, ¿qué tengo? X, Y por Z negado, digo, ya, ya, ya. X, Z negado por Y negado and Y. Esto se sintetizaría como X, Z negado. ¿Sí? Entonces, para que yo muestre A y B, ¿qué es lo que necesito? Estos dos. Miren, X negado, Y, Z. Y acá, X, Y, Z, sin negar ninguno. Lo mismo, Y, Z, X negado ante X, digo, or X, este es 1 igual, y esto se convierte en Y, Z. ¿Sí? Ahora, para que yo muestre A, C, ¿qué es lo que necesito? A y C, necesito estos, este, y luego, allá, miren, aquí nos hemos olvidado de una condición especial, que es este, el 4. Sí, ahorita lo vamos a analizar este. ¿Ya? Justo me he olvidado de esto. Ya, entonces, acá lo mismo voy a hacer, miren. Aquí me dice que A es mayor a B, que C es mayor a B y que C es mayor a A. Entonces, acá que tengo que C es mayor a y B. Y acá A mayor a B. Entonces se cumple, miren la condición. C es mayor a B, C es mayor a A y A es mayor a B. Entonces, para este, C y A van a ser A y C. ¿Ok? Entonces, una vez hecha la lógica de ese bit que nos faltaba, sí, faltaba este, ahora sabemos que para mayor a Z necesitamos X, Y negado Z negado. Or X, esto es negado, es X, Y negado Z. Nuevamente, X, Y negado, Z and Z. Y tenemos X, Y negado, ¿sí? Entonces tenemos esto. X negado, Z negado pertenecen a BC, Y, Z pertenecen a B y X, Y negado pertenecen a AC. ¿Ya? Entonces, en circuito, ¿cómo sería esto? Miren, acá yo voy a anotar A, B y C. ¿Sí? Y voy a tener mis tres comparadores. Aquí, A mayor a B. Ya aquí lo voy a anotar así. Miren. X mayor a Y. X mayor a Y. Y finalmente aquí también. X mayor a Y. ¿Sí? Acá, aquí va a ser la entrada X, la entrada Y.
La entrada X, la entrada Y. La entrada X, la entrada Y. Ok, yo voy a decir que esta entrada es de 4 bits. Sí, todas las entradas son así. ¿Ya? Porque estamos comparando, no necesitamos meter todos los bits. ¿Ya? Aquí igual, 4 bits. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer aquí? Voy a poner A y B. ¿Ya? Luego aquí voy a poner A y C. Y finalmente B y C. Entonces, las salidas de acá, ¿qué van a hacer? Ahora, con otro color lo voy a poner acá. Este va a ser A mayor a B. ¿Sí? Ahora este va a ser A mayor a C. Y este va a ser B mayor a C. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya tengo, miren, mis tres entradas. A mayor a B mayor a C y A mayor a C. ¿Sí? Entonces, simplemente hago la lógica para estos. ¿Qué voy a hacer acá? Simple. Miren, como A mayor a B es X, y este es Z, y este es Y, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente un pequeño circuito lógico con esto. Y luego voy a utilizar los multiplexadores. Ya van a ver. Miren. Ya. Ya. Listo. Entonces, acá yo hago esto. Miren. XZ tiene que ser los dos negados. Entonces, niego esto y niego esto y los meto en un AND. ¿Sí? Listo. Luego, YZ, este sin negar y este sin negar, tienen que ir a otro AND. ¿Sí? Y finalmente X y negado. Ahora, esta X yo lo voy a llevar por acá, que no se choque con Y negado. Acá yo voy a negar Y para que tenga el tercer AND. ¿Ya? Ahora, ya. ¿Qué es lo que me dice esto? Que cuando yo tenga esta condición, que es X negado, Z negado, acá vamos a anotar todas las condiciones que son, YZ aquí, no, sin negar. Y acá, finalmente, voy a tener X y negado. ¿Por qué he hecho todo esto? Simple. Miren, porque con estos tres, yo ya voy a poder habilitar las entradas. ¿Sí? ¿Cómo? Miren, XZ negado va a ser el activador de, acá, lo voy a poner, B y C. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Sí, esta parte es la última parte de lógica. Estos dos van a ser los que van a activar a B. Porque recordemos, para activar a C son XZ negado, este, y luego YZ, este, ¿ya? Que son los que van a activar a B. Es decir, o uno o el otro. En este entonces voy a B, ¿ya? B primero vamos a publicar. Luego, para activar A, son estos dos, YZ y XY negado. ¿Ya? Estos son para activar a A. Y luego para activar a C, yo tengo XZ negado y XY negado. Entonces son estos, este y este. ¿Ya? Los estoy poniendo en OR porque se pueden cumplir cualquiera de las condiciones, ¿ya? Y ahora, como yo estoy, simplemente voy a mostrar esto, entonces lo único que yo voy a hacer es esto. Miren, con un AND gigante, yo voy a poner aquí C, que va a ser de 4 bits. Y acá voy a poner mi primera salida. ¿Sí? Ahora yo con esto voy a mostrar B.
con 4 bits. Sí, esto va a estar conectado a B. Y esta va a estar conectada igual a A, con 4 bits. ¿Sí? Entonces yo voy a tener B, A y C. ¿Ok? Muy bien. Con esto yo ya simplemente, cuando sean, por ejemplo, A mayor a B, solo se va a encender A y B. Cuando sean B mayor a C y... A ver, cuando sean A y B los mayores, solamente se va a encender A y B y C ya no. Cuando sean B y C los mayores, solamente se le va a encender B y C y ya no A. Y cuando tengamos A y C los mayores, se van a encender A y C, ya no B. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya hemos terminado esta parte de lógica. Ahora, para sumadores, ¿qué es lo que va a cambiar? Simplemente esta parte final. Ya a ver, lo voy a marcar aquí. Esta parte final es lo que va a cambiar. ¿Ok? En esto. Ahora miren, esta parte parece un poco confusa, pero ahora vamos a ver de multiplexadores. ¿Ya? Para que quede más o menos claro esta última parte. ¿Ya? Entonces, eh, acá yo voy a mostrar esto y esto. Ya, entonces acá yo voy a escribir de multiplexadores. Ya, como que les había dicho, en de multiplexadores tenemos una entrada A, y esta entrada tiene que saber en dónde salir. ¿Sí? En A0, digo en O0, en O1 o en O2, dependiendo de la entrada, digamos, el puerto de control, en este caso, otra vez más aquí, el puerto de control XY. ¿Sí? Entonces, ya, entonces, digamos que yo tengo esto. Tengo un circuito en el cual tengo una salida F, ¿sí? El cual me tiene que devolver en las subsalidas F1, F2 o F3, dependiendo de, sí, en el circuito. Por ejemplo, tengo, a ver, tengo que controlarlo con 3 entradas, A, B y C. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer si necesito hacer esto? A ver, otra vez nuevamente. Tengo una salida F de un circuito. Es externo este circuito. No tengo que analizarlo, ¿ya? Tengo que saber por cuál salida sacar el resultado de este circuito sin alterarlo, ¿ya? Con un conjunto de bits de 3 bits, ¿ya? Entonces, esos 3 bits van a ser el control del demultiplexador, ¿ya? Esta va a ser la entrada y estas van a ser las salidas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, yo tengo mis 3 bits de la siguiente manera. Ya, perfecto. Y aquí yo voy a tener la salida F1, F2 y F3. Ahora bien, cada una de estas salidas va a tener una condición, miren. Por F1 solamente van a salir los números pares, o sea, los controles pares. Por F2 solamente van a salir los impares, ¿ya? Y ahora estos pares y estos impares solamente tienen que salir si es que el número también, o sea, la salida F, o sea, por el control, es menor a 4, o sea, menor o igual a 4. Si es 4, todavía sale. Y esto es igual, menor o igual a 4. Y luego por la salida 3 salen todos los que son mayores a 4, ¿ya? Entonces,
Con estas tres condiciones, yo voy a hacer mi circuito. Entonces, ¿qué tengo? En F1 me dice los pares que son menor o igual a 4, ¿ya? 0 no podríamos considerarlo como par, así que 0. F2 tampoco sale nada. Y en F3 tampoco sale nada. ¿Sí? 0, 0, 1. ¿Qué es lo que va a salir en A, B, C? Este es 1. 1 es impar y es menor o igual a 4. Entonces, no va a salir por F1, va a salir por F2. F3 todavía no se activa. Ahora, 2 va a salir por F1. El 3 va a salir por F2. Y el 4 va a salir por F1. Ahora, el 5 ya no puede ser considerado para ninguna F, ninguna F1 ni F2. Ya va a salir por F3. Entonces, hacemos que todos los demás salgan por F3. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos controlando esto mediante esta política, esta lógica. ¿Ya? Entonces, aquí en vez de 1, yo voy a anotar F, porque es la salida que yo quiero sacar. ¿Ya? Muy bien. Yo tengo tres salidas, entonces tengo 3 bits de control. ¿Ya? Ahora bien, estos bits de control también van a ser los bits por los cuales va a llegar la entrada. Es decir, miren, yo tengo una F, que son estos 3 bits, A, B y C. ¿Sí? Y tienen que salir por estas salidas que les decía F1, F2 y F3. ¿Ok? Entonces, tanto F va a ser la entrada, como también va a ser el bit de control que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente vamos a tener esto, miren. Para nuestro demux, nuestro demultiplexador, tenemos las 3 salidas y tenemos la entrada, F. Que F va a ser A, B y C. Entonces, miren, esta F va a ser de 3 bits. Y aparte de esta F, aquí le vamos a anotar A, B y C. Acá tenemos las entradas. X y Z le vamos a poner ya como los controladores. ¿Ya? Entonces es simple. Nos armamos un circuito con todo esto. F1, por ejemplo, solamente va aquí F2 y aquí F3, ya. Entonces, F1 simplemente va a funcionar cuando yo tenga 2 y el 4, ¿ya? Es decir, A negado, B, C negado, and A, B negado, C negado. Ya, aquí, por ejemplo, yo puedo simplificarlo. Simplemente, a ver. Ya, después lo voy a simplificar esto. Cuando estemos anotando. En F2, yo tengo A, B, A negado, B negado, C, and A negado, B, C. Y en F3 tengo, a ver, A, B, negado, C, ya. Ya, este está de más. Aquí lo vamos a borrar. Y aquí lo vamos a meter. Listo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo finalmente acá? Voy a tener solamente 3 funciones. A, B negado, C. A, B, C negado. Y A, B, C. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Los voy a simplificar, pero simplemente usando simplificación normal. ¿Ya? Para no estar anotando todo el mapa.
Ok, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Simplemente esto, anoto. Entonces, F1 finalmente va a ser C negado a XOR P. Ahora, F2, ¿qué va a ser? Acá yo aíslo esta A. B negado C, A, B, C. ¿Sí? Entonces, acá yo, por ejemplo, puedo eliminar esta B y quedarme con AC, nada más. Porque esto después sería B negado AND B. Y eso sería 1. Entonces, F2 sería A negado C. Y finalmente, para F3, yo tendría... ya, todo A. Ya. Entonces, voy simplificando y voy a tener esto. Porque estos se van. ¿Ya? Y listo. Con esto ya tengo las tres funciones que quiero yo tener acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Miren, tengo que negarse. Entonces aquí yo voy a negar cada uno de estos para hacer el circuito y voy a tener lo siguiente. Primero XOR, ¿ya? Que va a entrar a acá. Miren, esto, ya. Acá vamos a tener A y B. Y luego esto con un AND C negado. ¿Ya? Esta va a ser una de nuestras salidas habilitadoras. Posteriormente, nosotros vamos a tener esto. A negado C. ¿Ya? Y finalmente nosotros vamos a tener este. B negado C and todo esto con un OR B y finalmente esto con un A. ¿Sí? Entonces, con esto yo lo que voy a tener es lo siguiente. Miren, esta va a ser la entrada habilitadora de entrada habilitadora de F1. Esta va a ser la de F2 y esta va a ser la de F3. ¿Ya? Entonces, miren, si yo quiero sacar F1, solamente se tiene que cumplir esta función. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona el demultiplicador por dentro acá? Miren, si yo voy a tener tres entradas, necesito dos controles, A y B. ¿Ya? ¿Y cómo van a funcionar estos? Así, miren. Voy a tener A y B con 0, 0, 0, 1. Y voy a borrar uno de estos controladores. 1, 0 y 1, 1. ¿Ya? Y acá yo voy a tener F1, F2 y F3. Entonces, con 0, 0 yo voy a sacar a, digamos, F0 más acá. Entonces, yo lo voy a F0, F1, F2 y F3. Con este yo saco este. Con este yo voy a sacar esta salida. Con este yo voy a sacar esta salida. Con este yo voy a sacar esta salida. Y con este yo voy a sacar esta última salida, ¿ya?
Entonces, recordemos que el demus que nosotros estamos usando acá, yo lo voy a usar con 4 salidas. F0, F1, F2 y F3. A mí no me importa qué pase con F0 porque no lo voy a usar. Solamente me voy a centrar en estos. F1, F2 y F3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que F1 salga? Es decir, para que F1 salga, pero no los demás. Necesito que este sea A B negado. ¿Ya? Ahora, para que F2 salga, necesito que este sea A negado B. Y para que este salga, necesito que sean A y B. ¿Ya? Entonces, si aquí yo ya he discriminado cuáles son los que quiero que salgan y cuál es la condición que van a salir, entonces lo único que necesito hacer es simplemente fusionar estos tres con este. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo yo puedo hacer esto, miren. F1 and F1 negado. ¿Sí? Y este va a ser mi entrada A. Luego necesito que este sea F2 negado F2 B. Y luego necesito que este sea F3 F3. Que sea mi entrada C. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que yo voy a combinar estos dos? ¿Ya? Porque aquí yo tengo esto, mire, ya tengo la entrada, ya tengo las condiciones. Lo único que necesito hacer es combinar estos con lo que yo tengo ya acá. ¿Sí? Entonces, miren, yo voy a hacer acá un truco, o por lo menos una condicionante para la cual yo voy a poder ingresar el multiplexador mediante estas dos entradas con estas tres habilitadores. ¿Ya? Recordemos que cuando F1 esté activado, F2 y F3 no lo van a estar. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a hacer esto, miren. Para A y B, voy a hacer lo siguiente. Ya, entonces va a ser esto, miren. F1 va a entrar a A. Y F1 negado va a entrar a B. No, perdón, aquí me estoy confundiendo. Es A negado B. Aquí es al revés. A, B negado y A, B. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a tener F1 y acá F1 negado. Digo, acá F1 negado y acá F1. ¿Perfecto? Ya. Para el siguiente caso, yo voy a tener F2 normal y F2 negado. ¿Ya? Y para el último caso yo voy a tener F3 y F3. Y los demás, pues la verdad, no interesan porque no los necesito. Entonces, para la entrada A, ¿qué tiene que entrar? F3, F2 y F1 negado. Y para la entrada B tiene que entrar F3, F2 negado y F1. Entonces yo voy a tener lo siguiente, miren. Acá lo vamos a dejar estas tres Fs y voy a escribir acá directamente el circuito finalizante. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, mi entrada, que va a ser de 3 bits, a mi demultiplexador, que va a tener 4 salidas. ¿Ya? Y aquí va a tener dos controles, A y B. Me van a decir a dónde tengo que llegar. Entonces, yo acá de esta tengo todo un circuito que ya hemos diseñado y de acá yo voy a tener 3 salidas. F1, F2 y F3. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda sacar por A, como hemos dicho acá, yo lo que tengo que hacer para A, tienen que entrar F1, F1 negado, F2 y F3. ¿Sí? Y para B, yo tengo que sacar
F1 and F2 negado and F3. ¿Sí? Entonces, lo único que yo voy a hacer es un OR para A y un OR gigante para B. Entonces, acá yo voy a tener, y acá yo lo voy a escribir de manera más presentable, esto. F1, que va a tener su negado, F2, que va a tener su negado, y F3, que no tiene negados. Entonces, F3 entra en los dos. Acá para A solamente entra F2. Y F1 negado. ¿Ya? Luego tengo yo esto. Acá entra F2 negado. ¿Ya? Y luego F3. Digo, acá ya estaba F3, entonces F1 sin negar. ¿Ya? Estos tres van a ser los activadores de estos. ¿Ya? Pero cuando no se cumplan estas condiciones, lo único que van a hacer es simplemente marcarnos 0. Entonces va a salir la entrada F0, que no utilizamos, por lo tanto no va a estar conectado. Entonces, por esta salida me van a salir las Fs que yo diga de acuerdo a las condiciones que yo he tenido. ¿Ok? ¿Ha quedado entendido hasta acá o volvemos a explicarlo mejor? Porque creo que sí se ha, eh, pues, no sé, desconfigurado un poco. Sausi, por favor, una vez más. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a hacer un breve repaso. ¿Sí? Primero, yo tengo todo esto. Esta es mi Se condición. va a cortar menos de un minuto, dice. Ya, entonces vuelvan a ingresar al enlace, ¿ya? Y ahí ya. Si se hace otro ejercicio parecido. Ya, a ver, voy a buscar, porque de hecho ese es el único ejercicio que conozco de multiplexadores y es el único ejercicio que rara vez entra, porque de multiplexadores no es tan usado, prácticamente no es casi usado para problemas. Y una consulta, ¿para cuándo es la práctica? ¿Cuándo tenemos que entregar la práctica? Ya, según su cronograma, según el horario de los, lo que les han pasado en teoría, ¿para cuándo está? Eso sí, no me he fijado. Muchachos, Perdón, si puede repetir. ¿para cuándo está su práctica? O sea, ¿para cuándo tienen que presentar tanto el 3 y el 4, según sus horarios? El miércoles, eso. Este miércoles. Sausi, este miércoles. Ya. Uy. A ver, entonces tenemos que volar con esto. Jugadores, no sabemos, Sausi, bien. Sí, justamente eso. Ya, este ejercicio de multiplexadores lo vamos a dejar acá. Eh, y lo voy a explicar un momentito breve, nada más. Y yo les propongo entonces que mañana eh, tengamos la clase de sumadores, porque eso sí es un poco complejo. Y es que está seguidito, eso no me había fijado.
Uy, Por eso, no creo que alcancemos a presentar toda la práctica, todos los puntos de la práctica. ya, yo voy a hablar entonces con los auxiliares, con el docente, para ver qué se puede hacer, porque esto sí está pesado. ¿Ya? Porque hoy día, por ejemplo, no van a poder terminar, o sea, no vamos a poder terminar incluso sumadores, porque es bastante, o sea, se necesita nomás un tiempito para esto y miren, ya son las 8:30. Ya, a ver, un cachito, entonces explicaré acá. Ya, ahora sí, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Lo voy a explicar brevemente y ya al final lo vamos a conversar acerca de la presentación de preinformes, prácticas y todo ello. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una salida F de un circuito que tiene 3 bits, ¿ya? Las salidas son F1, F2 y F3. Pero ahora yo solamente quiero mostrar por una salida de un demultiplicador. O sea, tengo una entrada que es una función F, ¿ya? Esta función F tiene 3 bits, A, B y C, ¿ya? Que son parte de la función que va a entrar a un demultiplicador, ¿ya? Esta función F. ¿Ya? Y ahora en la salida yo tengo 4 salidas, F0, F1, F2, F3, ¿ya? Pero solamente quiero usar las tres F1, F2 y F3, ¿ya? Con la siguiente condición. Para F1 solamente tienen que salir los pares, es decir, los números que pertenezcan a F que sean pares. Para F2 tienen que salir los números impares menor o igual a 4, ¿ya? Para pares impares, menor o igual a 4. Y para F3, todos los mayores a 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos A, B y C de la función F, estos pertenecen a la función F, y nos hacemos su tablita de todos los posibles resultados que pueden salir. ¿Ya? Luego acá analizamos para F1, para F2, para F3, cómo pueden salir. Y con esto nosotros hemos hallado nuestras funciones, ¿ya? Que pertenecen a cómo van a salir. Sintetizamos las funciones y tenemos las funciones sintetizadas. Posteriormente ya empezamos nosotros a armarlo con el demultiplicador. Primero, ¿qué hacemos? Ingresamos F que tiene 3 bits, o sea, el demultiplicador puede aguantar 4 bits, pero solamente vamos a usar 3 bits, ¿ya? Y tenemos F0, F1, F2 y F3. Y los controles Y y Z, ¿ya? Yo he graficado acá cómo está armado el circuito en base a todo lo que hemos resuelto acá. Sí, simplemente la sintetización de nuestra lógica. ¿Qué es lo que he hecho posteriormente? Posteriormente yo me he armado otro circuito acá con las salidas y cómo funciona el demultiplicador. Este ya es del demultiplexador, ¿ya? Lo otro es simplemente la lógica que nosotros hemos usado. ¿Ok? Entonces, con este demultiplexador, yo lo que he hecho es saber qué salida va a funcionar dependiendo de qué par de bits va a estar acá. O sea, qué conjugación de bits, de par de bits va a tener. Es decir, yo tengo 0, 0, entonces la salida F0 me va a sacar la función de entrada. Tengo 0, 1, la salida F1 me va a sacar. Tengo 1, 0, la salida F2 me va a sacar. Y tengo 1, 1, la salida F3 me va a sacar. ¿Ya? Yo no necesito F0, entonces lo tacho. Pero sí necesito F1, F2 y F3. Estos tienen esta condición. Simplemente es esta misma, solo que con los nombres de las variables. A negado B, A, B negado, E y AB. Ahora yo considero que cada uno de estas Fs que hemos hallado acá van a ser las condiciones para A y B. Entonces, yo hago esto, miren. A negado B. Este es A negado B. Que pertenece simplemente a F1. AB negado, que es F2. Y AB, que es F3. ¿Sí? Entonces, lo único que yo estoy haciendo es simplemente repartir las funciones que yo voy a necesitar para que se muestre el resultado. Entonces, lo único que yo hago acá es la función, el circuito de la función. Luego, simplemente con un OR, hago el OR, o sea, la suma lógica de las funciones que voy a necesitar acá. Nada más.
¿Sí? Ya, nada más que eso. Y simplemente las ingreso al demultiplexador. Y con eso ya obtengo las funciones que yo quería. ¿Sí? Eso es todo. Ahora este es un camino mucho más largo porque prácticamente con esta función yo simplemente hubiera hecho un AND con este circuito que yo ya he hecho y hubiera sacado las funciones, ¿sí? Pero con demultiplexadores más o menos así se puede hacer. ¿Ya? No se usan mucho los demultiplexadores, por lo menos ahora en Digi, donde sí los van a ver más, pero de función básica, es decir, simplemente sacando por la salida que deben sacar, es ya en materias superiores. Tal vez Digi 2 y micro, ¿ya? Eso es básicamente lo que hace este ejercicio y de hecho es el único complejo de esto. No hay más. ¿Ya?